cuando cumplí 80, yo empezaba a jugar al golf y me invitaron a celebrar el cumpleaños jugando con él, en un campeonato muy colorido y demás. Lo que para mí era toda una aventura porque había demasiada diferencia. Yo recién empezaba y él ya estaba retirado. Por supuesto, yo pego mi primer tiro, mi primer salida, y la pelota se me va atrás de uno de esos árboles que se ven por ahí. No sabía dónde meterme, voy caminando, voy con De Vicenzo al lado que venía siguiendo, y yo me imaginaba, está pensando en alguna maldad conmigo, con el novato. Muy nervioso, agarro un palo como para tirar la pelota buena al medio del fairway de la calle para asumir que había hecho una macana y seguir. Y él, cuando ve que estoy por hacer eso, me dice: mirá, pibe, esto es hace 10 años, estoy por cumplir 70, así que tenía 60, no era ningún pibe, pero él era 20 años mayor. Me dice: cuando yo tenía tu edad, a esos árboles los pasaba por arriba fácil. Y qué sé yo. Yo miré los árboles y digo, yo no paso. Pero frente al desafío no quedaba otra que jugársela. Así que cambié el palo, puse uno que podía levantar la pelota, me súper concentré, hice un swing de práctica, que yo voy, pego y la pelota sale fantástico, dice ¡pum! Alta, fuerte, y le pega al medio del tronco y va más lejos de donde estaba, ¿no? Y ahí lo miro y yo me lo quería comer. Y me dice: ¿sabés qué pasa, pibe? Cuando yo tenía tu edad, ese árbol tenía esta altura. Entonces, ¿qué me enseñó con eso y por qué lo cuento? Dice: porque los escenarios cambian, y a veces cambian muy rápido, y no podemos aplicar la misma receta, la misma herramienta, el mismo palo o la misma táctica cuando los escenarios cambian y no miramos cómo cambiaron. Estamos acostumbrados a que en la Argentina y en el mundo los escenarios cambien. Fíjense, hace 2 años yo fui a dar una charla al Congreso de Contratistas Forrajeros. Y digo, bueno, ¿qué les voy a decir a estos muchachos que se las saben todas? Porque realmente los contratistas de forrajes en la Argentina son los más evolucionados del mundo. Tienen los mejores equipos del mundo, que los hemos visto trabajando hoy, y parecía que no había mucho más para decirles. Pero bueno, buscando, veo que aparece en los nutricionistas de Estados Unidos un debate acerca del Shred-Leige, una palabra muy difícil de pronunciar, Shred-Leige. Y comento eso, y se arma un revuelo entre todos. Como esa no la tenemos, ¿qué es eso? Y es algo que hace trizas la fibra, la dechira, y mantiene al mismo tiempo el tamaño de fibra, pero la estira, la desgrana, la deshilacha. Bueno, hoy la vimos trabajando acá. Class, que en ese momento no la tenía, compró la patente, no porque se enteró a través de mi charla, sino porque ya estaban atrás de esto, por supuesto. Y hoy está en Argentina. Y los chicos de IDESA hoy vieron trabajar la última tecnología que hay en el mundo en materia de forrajes. Y el forraje para mí es todo. Recién les mostraba, yo uso un perfume que se llama Pampa Húmeda, que tiene el aroma de yuyos y de alfalfa. Lo llevo adentro, ese aroma de pasto cortado. Bueno, hoy estamos cortando el pasto con estas hileradoras acondicionadoras de última generación, haciendo picado fino con el Shred-Leige, que lo tiene la firma más importante del mundo en materia de picadoras automotrices, como es Class, y ya está en la Argentina. Entonces, fíjense si habrán cambiado los escenarios. Pues yo empecé con el picado fino hace 35 años, con máquinas que funcionaban y permitieron introducir la técnica del picado fino en la Argentina. Pero 35 años después hemos pasado a 1.800.000 hectáreas de silo, y de silo 50% embolsado en los bolsones que todos conocemos. Eso es único a nivel mundial, que la Argentina esté en este desarrollo. ¿Y saben qué? ¿Cómo es el título de mi charla? Que esto recién empieza. Hay desafíos y también oportunidades. Porque con todo esto y con estos escenarios cambiantes se nos van presentando todos los días oportunidades nuevas, para lo cual tenemos que estar preparados, listos y sobre todo
confiados en que estamos en un negocio que vale la pena. Y les voy a contar por qué este negocio vale la pena. Nosotros desde Clarín Rural, que es yo tengo dos ocupaciones fundamentales. Una es la redacción del editorial semanal en Clarín Rural y nuestro programa, que es El Campo, la Industria Verde, que sale por Canal Rural. En los dos machacamos con lo que decimos que es la segunda revolución de las Pampas, porque hubo una primera, que fue la de las colonias, con las que nace toda esta región. Llegaron los gringos y domaron estas pampas. Y la segunda es ponerle otro piso al campo, que arranca en los años 70, se va acelerando en los 80 y explota en los 90. Y veníamos a toda velocidad, acelerando porque los precios daban y qué sé yo, pero alguien hizo palanca en la vía y descarrilamos. Y bueno, ahora tenemos que reencauzar. El mundo ya no es el mismo que hace 5 años, pero de todas maneras es y va a ser. Y nosotros tampoco somos los mismos, pero estamos listos, creo yo, y que solo nos falta por ahí una cuotita más de confianza, una cuotita más de política por parte del gobierno, y creo que estamos listos y en otra plataforma, en una plataforma azul, digamos, en la que tenemos una perspectiva, a mi juicio, muy atractiva. Hubo dos grandes drivers, volviendo al golf, digamos, dos grandes direccionamientos que estuvieron de alguna manera gobernando lo que pasó en la última época. Yo soy periodista agropecuario desde hace 40 años. Algo más. Empecé en Clarín, recuerdo, en el año 71, así que llevo del 71 hasta hoy como 45 años. Hasta hace 10, 12 años, el gran problema que teníamos era de mercados. Había que estar permanentemente hablando de la cuestión del proteccionismo, los subsidios, las dificultades para atacar el mercado internacional. Había más vendedores que compradores de lo que nosotros producíamos. Esto era un problema. Estábamos buscando técnicas que nos permitieran aumentar la producción, pero al mismo tiempo, cuando aumentábamos la producción, nos preguntábamos, ¿producir más para qué? Ese fue el título de un congreso CREA en los años 80, me acuerdo. Dudábamos de que hubiera que aumentar la producción. Y dígame si hoy, con la crisis que padecen algunos sectores, como el sector lechero, no nos estamos preguntando si hay que producir más o más bien hay que achicarse. Y bueno, hay ciclos, ¿no es cierto?, en los que por ahí, en algún momento, hay que poner el freno, ¿no? Pero lo que tenemos que mirar es la tendencia secular, es hacia dónde está yendo la humanidad, hacia dónde están yendo los mercados y cuáles son las grandes tendencias de fondo. Y eso es lo que yo creo que es el eje central de lo que está ocurriendo y de lo que nos tiene que dar confianza, porque los mercados están, la producción sigue teniendo demanda y hoy estamos frente a una coyuntura con algunos picos de oferta por razones climáticas y razones de llegada de nueva tecnología, pero que de todas formas no van a poder acompañar lo que va a ser el crecimiento de la demanda según la estamos viendo en estos días. Hoy me decían, y es cierto, y lo voy a mostrar con algunas diapositivas, hay una relación entre los precios de la energía y los precios de la comida, los precios de los alimentos. Siempre hubo relación porque el petróleo, que es energía, tiene que ver con los costos de producción y eso a la larga se representa en los precios. O sea, si aumentan los costos, van a tener que aumentar los precios, porque si no la producción no crece, la demanda sí, porque va creciendo siempre, entonces va a haber un faltante. Entonces siempre un insumo básico de la producción, que es la energía, va a incidir en el precio de esto. Pero en los últimos años se aceleró muchísimo, porque cuando el petróleo supera el nivel de los $50 el barril, o sea, arrastra a los precios agrícolas porque aparece una sustitución que es económicamente viable entre el gasoil y la nafta, los combustibles líquidos que se usan para el transporte y para la actividad agrícola, fundamentalmente, pero empieza a aparecer la posibilidad de sustituir esos combustibles derivados del petróleo por combustibles derivados de los granos.
Y en ese juego es donde aparece un arrastre que es más que proporcional, que se hace casi violento, del precio de los granos por el precio del petróleo. Y eso es lo que ha ocurrido con uno de los grandes, y se convirtió, digamos, en uno de los grandes motores del impacto en los precios agrícolas del aumento del petróleo. Pero el otro impacto es el de que de pronto llegan al consumo amplios sectores sociales que antes estaban comiendo otra cosa. Eso es lo que se llama transición dietética. Y la transición dietética significa que cuando uno tiene más plata en el bolsillo, no es que come más, sino que come otra cosa. Y lo representa un poco este gráfico, ¿no es cierto? Fíjese que los países que tienen mayor poder adquisitivo tienen mayores niveles de consumo de proteínas animales respecto a los países como la India, los países del norte de África, países del Caribe, China y demás, que cuando estaban en niveles de $5.000 de Producto Bruto per cápita, tenían muy bajo consumo de carnes y pescados. Pero en la medida en que esos sectores sociales se van haciendo menos pobres y luego más ricos, digamos, empiezan a transitar de una dieta basada en vegetales, en granos, en porotos, arroz, trigo, a una dieta mucho más orientada a proteínas animales, que se hacen con dos productos fundamentalmente: maíz y soja. Y un tercer producto, que es la alfalfa, que tiene destino específicamente forrajeros. Señores, la Argentina se especializó en esto. Nosotros somos un país que produce forrajes. Por eso este evento, ¿no es cierto?, que es un clásico, que con mucha oportunidad, mucho sentido de la oportunidad tomó CLAS en Argentina, es lo básico que nos distingue a nosotros en el mundo. ¿Por qué? Porque el maíz que produce la Argentina, y que es el cultivo más dinámico después de la soja, y va a ser el más dinámico en los próximos años, ya a partir de ahora, ¿no sé?, tiene por destino la producción animal, no el consumo humano directo. Nosotros comemos algún choclito en temporada, ¿no es cierto?, pero el 95% del maíz que se come en el mundo no se come ni como empanada de humita ni como polenta. Se come como cerdo, como pollo, como leche y como carne vacuna, ¿no? Y la soja tiene dos componentes: un 16-18% de aceite, que es un insumo alimenticio, no es un alimento, es un insumo gastronómico, es la forma con la que hacemos las papas fritas. El alimento, en todo caso, es la papa frita. Pero podríamos comer puré y ahí no entra el aceite. Pero nos gusta más la papa frita, es más cara, el mundo avanzó para el lado de la papa frita y freímos aceite. Y quemamos aceite no para comerlo, sino para freír papas. Y la otra componente que tiene la soja, que es el 80% del grano, es harina de alto contenido proteico. Y que yo sepa, ninguno de ustedes come mucha milanesa de soja. Sin embargo, comemos mucha soja, pero como cerdo, como pollo, como leche, como carne vacuna. Bueno, fíjense qué es la Argentina hoy. Y la Argentina agropecuaria hoy, y la Argentina como país, es un país que produce soja con sus dos componentes, que van para alimentos y uno que va también para la producción de biodiesel, que concurre en los dos mercados que fueron los grandes drivers de la demanda en los últimos años. Y maíz, que también tiene los dos destinos, forrajero y también la producción de un sustituto de la nafta, que es el etanol. Y la Argentina también entró en ese camino, casi sin darnos cuenta. ¿Y saben cuándo? En la famosa década perdida. Porque a pesar de todo, como les voy a mostrar, ¿no es cierto?, a pesar de todo el descreme que padeció el sector, la descapitalización por barrer con todo, llevarse todas las fichas, se hicieron cosas por ese espíritu indomable, esa necesidad y deseo de huir hacia adelante, tanto de ustedes como de muchas compañías, incluso compañías internacionales, que han seguido apostando pensando que un día se iba a dar vuelta la taba. Y señores, hace 3 meses se dio vuelta la taba y ahora los que estaban lanzados tienen una oportunidad. Y los que no estaban lanzados tienen la oportunidad de arrancar ahora, porque el tren está pasando. Fíjense lo que hicieron en Estados Unidos.
Esos puntitos azules y amarillos, los azules son las plantas de procesamiento de maíz para producir etanol que estaban construidas, esto en el 2010, 2011. Y las que estaban bajo construcción son las amarillas. Las amarillas se terminaron todas, las azules siguen todas produciendo y ahora aparecieron 5 plantas que empiezan a procesar el rastrojo de maíz. Primer corolario para los contratistas que estén acá y para la gente de Mainero y la gente de CLAS, alerta con el rastrojo de maíz y la forma de cosecharlo, porque va a haber demanda, porque eso es celulosa y la celulosa es energía a partir de las nuevas, biotecnologías que permiten digerirla en grandes reactores. Yo visité hace 2 años la primera fábrica de etanol de biomasa hecha a partir del rastrojo de maíz y después, si puedo, les voy a mostrar algunas imágenes. Entonces, yo diría, con todo esto, nosotros ya ganamos, y ya habíamos ganado, hace 6, 7 años, cuando el maíz que hace 20 valía $70 y se fue a 250, ¿no es cierto? Y ahora está en 150. Sí, bajó muchísimo y lo sufrimos, ¿no es cierto? Pero estaba en $70 antes. Y ahora, ¿saben qué? Tenemos precio lleno. Y los tamberos sufren porque compran maíz, ¿no es cierto? Y muchos dicen, es consecuencia de haber eliminado las retenciones. Señores, consecuencia de haber eliminado las retenciones y las restricciones a la exportación es que el año que viene vamos a tener 40 millones de toneladas de maíz. Y la gran pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer con tanto maíz? Bueno, me encanta hacernos esa pregunta, porque también tenemos las respuestas. No va a ser fácil en el corto plazo. Vamos a tener que embarcar muchísimo maíz sin valor agregado. Pero al mismo tiempo se va a crear esa sensación de abundancia que nos va a estimular a hacer más cosas con el maíz. Desde retomar el ciclo lechero, porque esto va a llevar 6 meses, 1 año, pero lo vamos a retomar, y hacer muchas más cosas de las que hemos hecho hasta ahora, de las nuevas en materia de maíz. Por ejemplo, más etanol, con lo cual el sector tiene que adueñarse de este tema y salir a pelear con el gobierno, porque el gobierno quiere modificar la matriz energética para mostrarle algo nuevo al mundo. El mundo está reclamando menos emisiones de dióxido de carbono, menos uso de energía fósil, por más que el petróleo esté barato. O sea que va a haber una tensión entre la posibilidad, la bonanza que nos puede dar un petróleo barato y la perspectiva que nos puede dar ser un país agrícola con un enorme potencial para crecer en ese grano maravilloso que es el grano de maíz y destinarlo a bioenergía. Segunda oportunidad para los contratistas forrajeros, para CLAS, Mainero y todos los que están en esto. Vamos a aumentar la superficie de maíz un 50% a corto plazo. Mainero va a vender no sé cuántos maiceros, de su maicero patente mundial, en un país y en un lugar, lo digo, en el que nace la cosechadora automotriz, como Sunchales. Un orgullo, vi anoche emocionado la cosechadora de don Domingo Rotaña, que rearmó, mi amigo, con la imaginación de Danilo Galé y el apoyo del señor Helmut Klaas, que contribuyó económicamente para que eso tenga lugar. Es fantástico, la Argentina estaba ahí, eso es fruto de nuestra primera revolución de las Pampas, la de los gringos contratistas, que se convirtieron muchos de ellos en fabricantes de máquinas. Hoy estamos inventando un maicero que permite cosechar el maíz en cualquier dirección y cualquiera sea la distancia entre hileras. ¿Y sabe qué? Con eso van a cambiar hasta las sembradoras. No me puedo poner a predecir el futuro, ¿cómo va a ser? Les puedo decir las cosas que hay. Hoy vi un dron, no sé, que estaba filmando, pero hace 3 días un dron como ese me arrió unas vacas en Uruguay, unas vacas que yo quería ver, que estaban perdidas en el campo. Y llegó, iba a haber que ensillar, subirse a un caballo. Y yo, no, te las traigo. Un chico de 20 años me trajo 75 vaquillonas con un dron. ¿Quién imaginaba esto hace 2 años cuando los veíamos volar en alguna exposición? Vi el mismo chico, dice, mirá, estaban picando maíz
volamos con el dron y vimos que la descarga estaba tirando un poco fuera del carro. Eso se ve desde tierra, pero desde el aire se ve perfecto. O sea que es un alcahuete tremendo que puede tener el maquinista ahí arriba. Y el mismo dron vio cuando taparon el silo, fueron a los 2 días a ver cómo estaba y había una parte que estaba destapado. ¿Y quién ve desde abajo si hay una parte del silo que está destapada? Y si hay silobolsa roto en un playón de 100 silobolsa, como puede tener una cooperativa, un gran acopiador, un exportador, y volará con un dron y lo verá. ¿Se enteraron ustedes el lío que se armó esta semana en Buenos Aires con Uber? Digamos, ese servicio de taxi que aparece con una aplicación, digamos, que cualquiera pide un taxi y en 2 minutos lo tiene, porque incluso van a ser taxis colectivos, toda una cosa que los sindicatos de taxistas están furiosos. Bueno, es inexorable, eso va a venir, protestaron en todos lados. En París los metieron presos a los directivos de Uber. En Argentina van a querer meterlos presos. No van a poder, esto es inexorable. Hoy hablaba con otros, se viene el food truck, nos gustan digamos, la gastronomía fina, los restaurantes y qué sé yo. Bueno, nos van a llevar en el camioncito comida fina en buenos camiones a distintos puntos y eso tampoco lo van a poder parar. Bueno, ese es el mundo en el que nos vamos a tener que adaptar y ver que van a venir cambios, ¿no? Y muchos de los cambios ya están y nos pueden complicar la vida en el corto plazo. Vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Ahora bajaron los precios del maíz, pero como les digo, están muy por encima de los que teníamos hace 15 años. Y con eso nosotros pasamos de 45 millones de toneladas a 100 millones de toneladas. Y el precio del etanol también bajó, pero en Estados Unidos se sigue destinando el 35%, del 35 al 40% de la cosecha de maíz a producir un sustituto del petróleo. Y todo el mundo dice, los americanos no hacen nada por la ecología, no hacen nada por el cambio climático, no hacen nada por la reducción de emisiones. ¿Cómo que no hacen nada? Están ya mezclando un 10% de etanol en la nafta. Un 10% de nafta en Estados Unidos es muchísimo, tiene impacto, son millones y millones de barriles y millones de toneladas de carbono que se dejan de emitir, que se sustituyen por carbono renovable como es el de los biocombustibles. Una gran noticia que tuvimos ayer, que no sé si todos la conocen, es que Europa, que prohibió, le metió derechos de importación muy altos al biodiesel argentino, ayer perdió una demanda que le hizo la Argentina y a corto plazo van a tener que volver a importar biodiesel. Es una noticia formidable porque la Argentina ya está procesando la mitad, tiene capacidad para procesar la mitad del aceite de soja que produce y convertirla en biodiesel. Y eso se paró y tuvo una pequeña reactivación porque se abrió el mercado americano, cosa muy rara porque eso sí que es como venderle naranjas al Paraguay, pero la Argentina está exportando biodiesel a Estados Unidos. Todo eso pasó en la década perdida, se hicieron las inversiones, se hicieron las plantas, la gente fue para adelante igual, algunos perdiendo plata, por supuesto hay que tener bolsillo de payaso para aguantar esas paradas, pero ahí tenemos la estructura intacta, vivita y coleando y lista para expandirse. Hicimos este gran polo de biodiesel y les quiero mostrar, si no me traiciona la tecnología, algunas de las cosas que pasaron y que como por ahí las tenemos tan cerca, no le hemos dado la importancia que tienen. No sé si alcanzan a ver. Bueno, esto es, visto con el Google Earth, Terminal 6. Terminal 6 es, hace 5 o 6 años era la principal planta de producción de soja, una planta de crushing, donde se separaban los dos componentes fundamentales de la soja y algunos otros subproductos como la lecitina y demás. Pero ahí se hacía harina de soja, pellet de harina de soja y aceite. Bueno, esto
Era apenas una de las 10 o 12 plantas que hay entre Terminal 6, que es a 20 kilómetros, 25 kilómetros de Rosario, y abajo. ¿Ven? Acá hay otra, seguimos, acá hay otra, acá hay otras 2, 3 más. Y como ven, tenemos barcos amarrados a los muelles, que son los barcos que van al mundo con nuestra producción. Y acá hay barcazas que vienen con la soja paraguaya o boliviana también a descargar y a procesar acá. Ahora, miren lo que pasaba con esto en el 2003. A ver. Era la mitad. No estaban las plantas de biodiesel que se ven ahora todo acá. Hay 3 plantas de biodiesel. El subproducto del biodiesel es la glicerina. La glicerina es se clasifica como producto químico, pero también es farmacéutico, es farmacológico y es alimenticio, es nutricional. Está en el dentífrico, Colgate, que se usa en todo el mundo. Antes decíamos que cuando arrancaba el día, en todo el mundo estaban comiendo algo argentino. Bueno, ahora lo arrancan antes, porque cuando se cepillan los dientes, están haciéndolo con la glicerina, fruto de la separación, de la conversión del aceite en biodiesel. Acá tenemos hoy 4 fábricas de biodiesel y 2 plantas de glicerina y una fábrica alemana de la empresa Evonik que hace el catalizador ya en la Argentina para producir el biodiesel. O sea, pasamos de ser una planta de crushing con la soja de ustedes, digamos, a un verdadero parque temático basado en soja. Y que no es solo parque temático basado en soja que hace productos de alto valor con esto, sino que además es una plataforma logística que le da solución a otros sectores. Miren lo que hay acá. Ustedes ven que hay unos trencitos, todos estos son vagones blancos. Estos vagones son del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, que es de AGD, lo opera AGD. Y estos galpones son depósitos que traen el oro y el cobre de la minera de la Lumbrera, de Catamarca. Eso baja por un cobreducto o un oroducto a Tucumán y de ahí lo trae el trencito y se carga en el puerto Sojero. Si no hubiera estado esto, a lo mejor eso se iba por Chile, por otro lado, con otra logística más costosa. Pero el beneficio que le da todo este desarrollo agroindustrial que parte de la existencia de productores que hacen soja, o sea, que luego se procesa y luego se imbrica, se relaciona con otros sectores como el de la minería que le da también perspectiva a las provincias, más allá de la mala prensa que tiene la minería, muchas veces injusta, algunas veces justificada por errores inadmisibles que se han cometido en materia de contaminación, justamente en un sector que está muy en foco. También el sector agrícola está en foco y es uno de los desafíos que tenemos que resolver a corto plazo. Vamos a mirar un poquito más. Yo les decía que Terminal 6 era lo más grande que había hasta hace 5 años. Pero miren lo que tenemos ahora. Esto ya es en la zona de Timbúes, al norte. Acá no podían entrar barcos, hubo que dragar, hubo que llevar la hidrovía a 34 pies, porque si no, no entraba ningún barco. Se hizo, es la obra de dragado más importante de la historia a nivel mundial. La pagaron ustedes, con un descuento de $1.40 por tonelada de soja. Nadie lo siente, se la descuentan directamente, es un peaje. Pero acá tenemos hoy a Noble, una compañía china, comprada por los chinos 100% el año pasado. Los chinos eran nuestro mercado, ahora vinieron y están acá.
Eso unos lo pueden ver como desnacionalización, qué lástima, se vienen los chinos. Yo lo veo como una demostración de que hay demanda consistente, están preocupados por seguridad alimentaria y vienen a competir con otras compañías que también venden en China, pero acá se metieron. Y se metieron comprando COFCO y comprando también el 50% de Nidera, una compañía muy tradicional y muy importante en la Argentina. Al lado está Dreyfus, que siempre estuvo, pero construyó esta planta. Y acá está Glencore, ¿no es cierto? Y esta es una usina térmica que hubo que hacer para salir de la crisis energética a través de un mecanismo para nada apropiado, porque la única ocurrencia que tuvo la década pasada fue producir a corto plazo energía con combustibles fósiles, con carbón, con el caso de Río Turbio, que no se puso en marcha todavía, y estas usinas que funcionan con gas o con fuel oil, y no tenemos ninguna de las dos cosas hoy. Ahora, vayamos al relojito de la historia y miremos que había en el 2011, estaba todo esto en construcción, y en el 2000 no había nada. Esto es crecimiento, esto es desarrollo, esto se hizo y hoy está. ¿Y saben qué? Se hizo a pesar del 35% de retenciones a la soja, 32% al aceite y a la harina de soja. Sí, se pagó, se pudo hacer, se invirtió, hubo empresas que se financiaron en el exterior y qué sé yo, hicieron esta capacidad de crushing que incluye plantas de biodiesel también, ¿no es cierto? A pesar de que el dinero que generaba esta cadena se iba por el caño, se iba para otro lado. No es lo único que uno puede reflejar como crecimiento y desarrollo. No estudié Rafaela o Sunchales, que seguramente también lo tienen, pero miren, por ejemplo, lo que pasó en Armstrong. Todos conocen Armstrong, han pasado alguna vez por ahí. Armstrong hoy tiene un parque industrial fundamentalmente dedicado a maquinaria agrícola, que es este. Algunas empresas, como Crucianelli, por ejemplo, está fuera del parque industrial, también se puede ver que creció. Pero miren, cuando las empresas de maquinaria agrícola crecen con los ingresos de ustedes, ustedes transforman el excedente agrícola o tambero o lo que tienen en más máquinas, se capitalizan en máquinas. Y estas empresas a su vez se capitalizan en galpones y en fábricas y crecen. Bueno, a pesar de todo el dinero que le sacaron al sector, estas empresas que han hecho estas inversiones en estos parques industriales, hace 10 años prácticamente no existían. Y si miramos Belleville, y si miramos Marco Juárez, y todo lo que, digamos, cualquier ciudad del interior, nos vamos a encontrar, o Venado Tuerto, con lo que es el crecimiento incontenible de esto. Ni hablar de Rafaela, que es un caso muy, muy particular, digamos, ¿no? Y ya digo, no lo estudié, pero basta atravesarla para ver lo que ha sido el crecimiento de todo esto. Con el sector castigado por retenciones, por una carga impositiva insoportable, por créditos caros y demás. Hicimos andar la rueda. Imagínense la perspectiva que tenemos ahora, donde por un lado se corta, no del todo, porque la soja sigue pagando y va a ir pagando cada vez menos, pero sigue pagando, y los otros granos son los que van a estar un poco más favorecidos, y los derivados como la leche y la carne van a estar liberados. Uno con enormes problemas coyunturales, por una situación muy particular que seguramente después tratará Pepe Quintana. Pero yo lo dejaría entre paréntesis a un sector que es clave y que va a tener que hacer una profunda transformación en todos los segmentos de la cadena, porque la lechería en el mundo ya no es lo que era.
Entonces hay que pensar muy bien cómo seguir en ese negocio. Pero no tenemos ninguna duda que lo que es la ganadería vacuna tradicional, con todo el paquete tecnológico que también está y está latente, con un poquito de retraso respecto del paquete tecnológico agrícola, pero tenemos la alfalfa híbrida, tenemos las segadoras acondicionadoras. Creo que esto refleja bastante bien lo que era antes con lo que teníamos y lo que es ahora. Esto no está truchado, digamos. Esto es un ratito después de haber cortado con una máquina o con otra. No, la otra es arrancado a mano. Esto es el acondicionamiento. Fíjense. Esas tecnologías que han llegado y están llegando con cierto retraso al sector ganadero, tienen ahora la posibilidad de expandirse a partir de una nueva situación de esta industria. No va a ser fácil, nada de esto va a ser ni fácil ni gratis, solamente que estamos en otra plataforma y creo que podemos ser bastante optimistas al respecto. Podemos mostrar todo el país. Todo el país agrícola. Esto me parece muy importante y un buen ejercicio para que lo hagan los chicos de la escuela agrotécnica. Me parece que es fundamental. Conozcan el país en el que están. Hoy esta herramienta es un dron que te permite sobrevolar por todo, con el beneficio de poder ir 10 años para atrás y ver qué es lo que había. Y creo que no hay nada mejor que seguir las grandes tendencias de lo que se hace a pesar de todo, de lo que va ocurriendo a pesar de todo. Si lo pudimos hacer con todo en contra, ¿cómo no vamos a poder hacerlo si las cosas empiezan por lo menos a no estar tan en contra? Por lo menos no pedimos viento de cola, pedimos que no nos pongan el viento de proa todo el tiempo. Bueno, les decía, vamos a producir 40-45 millones de toneladas de maíz. Tenemos 5 plantas de etanol, todas inauguradas en los últimos 3 años. Procesan 2 millones de toneladas. No alcanza, pero las tenemos. Tenemos la posibilidad de meter 5, 6, 10 plantas más, o ¿saben qué? 20 plantas chicas en un proceso que está creciendo también, que es la vinculación de una planta de etanol con un feedlot. No son tan chiquitos, pero son feedlots de 3.000, 4.000 cabezas que con una pequeña refinería de maíz, donde es el insumo básico, entra maíz, sale carne y sale etanol. Yo no soy muy partidario de las cosas así, tipo pyme, pero esto tiene una economía de escala muy atractiva, muy interesante y no son grandes inversiones. Y hay alguien que lo está pensando y que lo está desarrollando con mucha experiencia en fermentación, es un argentino que de esto sabe y me comentaba el otro día, voy a lanzarme con este programa. Y hay otros que ya han hecho la primera planta de lo que hoy es una quimera, pero que la veo clarísima también, hasta para, soñando un poco, reconvertir a los tambos. Yo estuve en Alemania visitando un tambo. Bueno, se los cuento. Era un tambo que producía leche con 40 vacas. Cuando lo voy a visitar me encuentro con un enorme silo de maíz. Yo digo, acá han metido maíz para 500 vacas. Y sí, efectivamente, eran 300 hectáreas de silo. ¿Y qué hacen con esto? Y luz. Vendían kilowatts. La leche era un derivado. ¿Qué hacían? Biogás en unos grandes tachos, ¿no? Y ese biogás lo convertían en electricidad con 3 motores, 3 generadores diésel de 250 kVA cada uno, y eso se vendía a la red con un precio dado por el gobierno. Estaban convirtiendo maíz en electricidad, vendían kilowatts y no ya leche. Y además traían la bosta de un tambo vecino en un carro estercolero, con lo cual, además de producir electricidad y agua caliente,
porque la refrigeración de esos motogeneradores era un circuito que pasaba por un pueblo cercano y volvía. Con eso se enfriaba el agua, digamos, pero al mismo tiempo calefaccionaba el asilo de ancianos, una escuela, algunas casas y demás en un pueblo vecino, y seguía funcionando el circuito del motor. Y traían la bosta de un criadero de cerdos grande vecino, con lo cual le resolvían el problema ambiental al criadero de cerdos y resolvían el problema de la bosta de las vacas de ese tambo. Por supuesto, el tambo era estabulado, con piso ranurado, la bosta que caía, percolaba, se capturaba en eso, iba al digestor y entre silo de maíz y bosta producían ese biogás con el que generaban electricidad. ¿Argentina año verde es una locura? Y no sé si es tan locura, porque aquí también lo tenemos. Bio4 es la primera gran planta de etanol que se hace en la Argentina en Río Cuarto. ¿Saben quiénes son los dueños? 28 accionistas productores agropecuarios que se juntaron y dijeron: vamos a aprovechar la ley de biocombustibles que exige un corte de 5% con etanol y somos los primeros. Como sociedad de productores estaban beneficiados con esto. Bueno, hicieron la planta de etanol, funciona muy bien, la trajeron de China, pero en ingeniería es argentina y cordobesa. Es ingeniería del señor Porta, que es el que fabrica el Fernet 1882. Por algo Córdoba es la patria del Fernet. Bueno, Bio4 es esta planta cuyo constructor y gerente general es un ingeniero agrónomo. Ahora se retiró de la gerencia general, pero sigue como accionista. Es esta planta, que da gusto verla. Y miren lo que hicieron acá. Esto es Vía Eléctrica, es una empresa de los mismos accionistas, no todos, pero varios de los mismos accionistas de Bio4 hicieron la primera planta de biogás a partir del silo de maíz que hay en la Argentina. Otra oportunidad para los contratistas. Los veo picando maíz para biodigestores en 20 lugares de la provincia de Córdoba o de la provincia de Santa Fe, donde a veces no llegan los caños de gas, pero la instalación de gas está en todas las ciudades, en todos los pueblos. Entonces usan el llamado gasoducto virtual. Viene el camión con el Zeppelin, cuando se consume se va y viene el otro. Y traer gas, gastando gasoil y ruta y camión, cuando lo podemos producir en la zona con la fotosíntesis puntual que hay en ese lugar, con las picadoras CLAS o las cosechadoras o todo el equipamiento que tenemos para hacerlo. Me parece que es una perspectiva extraordinaria pensar la democratización de la energía en todo el país a partir de los recursos que tenemos. Creo que biocombustibles se suman a lo que ha sido la estrategia natural de la Argentina en producción de alimentos. Hoy vamos a tener un crecimiento exponencial de la producción. Tenemos que pensar rápidamente cómo aprovechar eso para producir más alimentos, comer mejor los argentinos, exportar más, exportar con mayor valor agregado y empezar a pensar, ir muy a fondo en las grandes estrategias energéticas a partir de nuestros recursos. La perspectiva es infinita para todos los que estamos acá. Muchas gracias.